En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Comienza tu día llenándote de la palabra que da vida. Escucha la reflexión del Evangelio del día con nuestro hermano Filemón Hinojosa. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Su hermano en Cristo, Filemón Hinojosa, les saluda desde acá de Lacey, Washington, Parroquia Sagrado Corazón, Grupo de Oración Los Ángeles de Dios, en este precioso día, viernes 31 de julio de 2020. Como siempre, mis hermanos, vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, que es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago y José, y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia casa y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo ahí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, en esta tarde preciosa miramos que este es un evangelio corto, pero muy precioso, muy bonito. Miramos cómo en la primera lectura tomada del profeta Jeremías, cómo el profeta del pueblo, el profeta del pueblo, lo vamos a decir así, fue no solamente despreciado, fue tomado casi también como loco, ¿sí? Y le dijeron que como un profeta iba a profetizar esas cosas así, que venían desgracias si no cambiaba el pueblo, el pueblo de Dios. Entonces fue despreciado, bueno, para ponerlo así de esa manera, fue despreciado. Y ahora miramos que Jesús ciertamente no es un profeta más, sino el profeta. Y miramos cómo también es despreciado. Y él mismo dice que no hay lugar donde es más despreciado un profeta que en su propia casa y en su propia familia, en su propio pueblo. Y dicen de Jesús que no es Jesús el hijo del carpintero, el hijo de María, que no conocemos a sus hermanos y sus hermanas también andan dentro de nosotros. Es decir, que lo miraban a él y lo juzgaban, o lo juzgaban, si se puede decir, su vida de acuerdo a sus familiares. De repente no miraban la vida bien presente así de Jesús como tal, sino más bien la de sus hermanos, que en realidad aquí cuando se refiere a hermanos, obviamente no se refiere a hermanos de sangre, porque no tuvo hermanos de sangre, sino primos, parientes cercanos. Entonces miramos una vez más, lo miraban como el hijo del carpintero. Es decir, que no lo miraban y nunca lo aceptaron como Jesús, como el Mesías, mucho menos como Dios, sino que lo miraban como el hijo del carpintero. El que tal vez es muy buena persona, pero de repente lo miraban hasta como que está medio loquito, como que cómo es posible que viene a decirnos que es el Hijo de Dios.
¿Cómo es posible que este viene a decirnos que puede perdonar pecados? ¿Cómo es posible que este viene a decirnos que me puede dar vida eterna? ¿Cómo es posible que este viene a decirnos que el que cree en Él no morirá jamás? Oye, todo eso no tiene sentido. Claro, si miramos a Jesús vamos a decir, por la familia. Igual ahora si anda una persona que el Señor cambió y tocó su corazón y transformó su vida, empezamos a mirar tal vez su pasado, y tal vez no solamente su pasado, que ya es mucho, ya es algo que miramos, pero empezamos a mirar tal vez a sus hermanos, tal vez a sus hijos que no quieren cambiar de vida, tal vez sus familias, y es de acuerdo como nosotros juzgamos a las personas y como nosotros miramos a la persona y como nosotros también aceptamos o rechazamos el mensaje de Dios a través de esa persona. Imagínense nomás, mis hermanos, estas personas de aquí del Evangelio no solamente no aceptaron a Jesús, pero tampoco aceptaron el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, que es Dios. Es decir, que ni una ni otra cosa, ni la persona de Jesús, ni el mensaje de Jesús. Y así nos pasa también a nosotros muchas veces. Viene una persona que empieza a hablarte de Dios. Vamos, yo en este momento te estoy hablando de Dios, te estoy proclamando la palabra de Dios. Y de repente tú que vas a mirar este video, de repente me conoces o conoces a mi familia y puedes decir, pero yo lo conozco, que no conozco a su hermano, a su hermana, a sus hermanos y su pueblo, su raza. Y no te fijes tanto en eso, fíjate más bien en el mensaje que el Señor te quiere dar en este día, el mensaje de salvación que te quiere traer el Señor a través de mí, que soy ciertamente pecador. Pero a diferencia de Jesús, fíjate, Jesús era Dios, era santo, era puro, sincero, era la verdad misma, y lo rechazaron. ¿Qué se espera de uno que sigue siendo pecador, de uno que está en esta lucha constante, de uno que incluso tiene muchas limitaciones, que tiene muchas carencias, muchos defectos y muchos errores? Ciertamente no te estoy diciendo con esto que me aceptes a mí, pero sí que aceptes el mensaje que el Señor te da a través de mí, aún en medio de, o a través de, o con mis limitaciones, con mis fallas, con mis, sea lo que sea que mires en mí, acepta el mensaje. Si estas personas del Evangelio tan solo hubieran aceptado el mensaje, te digo, hubieran aceptado el mensaje, el Señor mismo los hubiera transformado, porque al aceptar el mensaje después hubieran empezado a mirar a Jesús de otra manera. Pero no aceptaron ni el mensajero, que era Jesús, ni el mensaje mismo, que era en este caso Jesús también. Imagínate nomás. Entonces, todo esto para decirte que si tú aceptas, por lo menos de esto que estás escuchando en esta reflexión, aceptas el mensaje. A mí, si no me aceptas, ¿qué me interesa? A más yo no te voy a salvar, pero Jesús, que es el mensaje, ese te puede salvar y te quiere salvar, quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere mejorar tu vida, ¿sí? Y quiere darte la verdadera paz que tú andas buscando, que tu corazón anhela, ¿sí? Entonces, si tú miras, en este caso, una vez más, como un servidor que está compartiendo la palabra, es otros hermanos que comparten las reflexiones, las oraciones, de repente al santoral, y miras a la persona y no aceptas el mensaje, tú te lo pierdes. Sí, puedes hasta de repente estarla pasando y abrirla y ni escuchar todo o lo que sea, pero aún el que sale perdiendo eres tú. Y si solamente aceptas el mensaje, una vez más, y aunque tú rechaces el mensajero, eso a mí qué me importa si tú rechazas el mensajero, porque el mensajero no es el que te va a salvar, pero la palabra de Dios, que es Jesús, que es el mensaje mismo, ese sí te va a salvar. Y es el que hubiera salvado y hubiera transformado la vida de nuestros hermanos que desoyeron la palabra de Dios. No solamente la desoyeron, que rechazaron la palabra de Dios, que incluso criticaron a Jesús, que porque lo miraron. Imagínate nomás, y ciertamente puede uno pensar, qué tontos esas personas, pero imagínate mirar de dónde venía Jesús, de una cuna humilde, una familia sencilla, pobre, de lo más humilde, tal vez, quién sabe, solamente Dios sabe, tal vez hasta sin estudios, y pensar que este era el Salvador del mundo,
y pensar que este era el Dios que se encarnó y se hizo pequeño para hacerte grande a ti y a mí. Es decir, que se hizo nada para hacernos a nosotros grandes, hacernos divinos en Él, ¿sí? Para llevarnos a su presencia. Y todavía, o sea, con esa escena que te estoy describiendo, ciertamente que fue fácil rechazarlo. Pero si tú y yo estuviéramos allí, hubiéramos estado ahí, igualito hubiéramos hecho tal vez. Pero no cometas ese error, mi hermano, mi hermana, en este momento, al rechazar a ese mismo Jesús a través de su palabra, a rechazar la gracia de Dios, que solamente Él te quiere dar y te puede dar a través de la escucha de su santa, bendita y poderosa palabra. Y eso es lo que quiere hacer el Señor contigo y con toda tu familia. Si tú solamente aceptas con sencillez de corazón, con humildad, escuchar la palabra de Dios, allí está la transformación de tu corazón. Al escuchar entra, dice la palabra de Dios, que al escuchar, por el escuchar entra la fe. Y cuando tú empiezas a tener fe, o esa fe empieza a revivir, tu vida empieza a cambiar. Todo tu entorno empieza a cambiar. ¿Sí? Y por eso es que, una vez más, yo lo he dicho en muchas reflexiones, y por eso es que yo me atrevo a compartir estas reflexiones. Y yo sé que mis hermanos también del grupo de oración, los ángeles de Dios, yo sé que por eso mismo también se atreven a compartir, aún a pesar de todas nuestras limitaciones, de todos nuestros errores, de todos nuestros defectos. Pero el mensaje de Dios está puro, limpio, es santo, poderoso y misericordioso. El Dios que te quiere tocar, cambiar, transformar y santificar para la gloria de su santo nombre. Hermano, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.